Bienvenidos y bienvenidas un día más a Media Hora con tu Microbiota, nuestro espacio de divulgación en YouTube en el que, como ya sabéis, aprendemos de la mano de grandes profesionales, también de pacientes, todos los avances científicos relativos al mundo de la microbiota, a cómo cuidarnos, a en general entender un poco nuestra salud desde otra perspectiva y sobre todo teniendo en cuenta todas las modernidades que poco a poco van apareciendo en este mundo. Y sobre todo también descubriendo conexiones que probablemente de una manera inicial pues ni nos imaginaríamos. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, que probablemente a muchos os sorprenda, porque yo si os hablo de dolor de espalda o si os hablo de lumbalgia o si os hablo de una hernia de disco, probablemente digáis, bueno, Carolina ha decidido hablar de otro tema totalmente distinto en este canal y no vamos a hablar de microbiota hoy. Pues para nada, radicalmente distinto. Vais a descubrir hoy en este episodio la importancia tan grande que tiene para nuestra salud musculoesquelética cuidar también la microbiota, y lo vamos a hacer de la persona que más sabe de esto, de un profesional como la copa de un pino, que en Nutribiótica queremos muchísimo porque conocemos ya desde que nosotros empezamos a caminar en este mundo, y que es un gran profesional, un gran divulgador y un gran profe. Os hablo de Álvaro Otero. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación y bueno, por abordar este tema también que puede ser un poquito, bueno, pues novedoso desde la parte musculoesquelética, pero bueno, encantado de acercaros a esa conexión entre la microbiota y el músculo esquelético. Es que eso es novedoso y sobre todo ya te digo que muy desconocido para los que no nos movemos de manera constante en el ámbito científico o de investigación o de práctica clínica. Para los que no te conozcan, Álvaro, tú eres fisioterapeuta, eres osteópata, también estudiaste el máster de PNI, de psiconeuroinmunología clínica, y además ahora estás estudiando el grado de nutrición. Por si eso ya fuera pues poca cosa, también eres profe en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Camilo José Cela y también en PNI Europe. Y de hecho yo es que por aquí quiero empezar la entrevista, Álvaro. A mí una de las cosas que más me gustó cuando empecé a conocer tu trayectoria profesional es que creo que tienes una de las grandes virtudes que debe tener un profesional de la salud, que es un inconformismo constante. Tú vas pasando por distintas formaciones, y por eso te quiero preguntar, ¿hay que ser un poquito humilde o por lo menos intentar entender que probablemente estudiar solo una especialidad se nos quede un pelín corto en cuanto a herramientas para tratar a nuestros pacientes? Sí, realmente, bueno, yo me di cuenta también desde que empecé con la práctica clínica que bueno, en la formación o las formaciones en salud que estudiamos nos intentan especializar, ¿no?, en un tema y bueno, que estemos un poco moviéndonos en un pequeño estanco y que no nos salgamos de ahí. En mi caso, como fisioterapeuta, en un primer momento, pues obviamente me dedicaba pues al sistema musculoesquelético, ¿no?, principalmente, y eso tiene como mucho sentido, pero con la práctica clínica me di cuenta, y los estudios científicos también nos demuestran un poco, que el sistema musculoesquelético no es un sistema aislado, sino que tiene conexión con otros sistemas. Entonces no tiene mucho sentido quedarnos en ese estanco sin poder ver la relación que existe del sistema musculoesquelético con esos sistemas y cómo interactúan esos sistemas a la vez con el sistema musculoesquelético. Entonces, desde ahí, pues creo y estoy a favor de que existan especialidades, pero también creo que existe la necesidad, y tal como funciona el cuerpo y como vemos en el aumento de patología crónica hoy en día en consulta, que exista un profesional también capaz de integrar toda esa forma de funcionar, ¿no?, que tiene el cuerpo. O por lo menos, si no, cambiar un poquito la perspectiva y decir, si no soy yo el que tiene esas herramientas, sí intentar pues crear lo que decimos muchas veces en las entrevistas, ¿no?, un equipo multidisciplinar que tú digas, oye, compartir pacientes, ¿no?, entre profesionales para decir, o sea, para respetar esa integridad de los distintos sistemas del cuerpo de la que hablas, ¿no? Sí, totalmente. Además, yo me he dado cuenta que a medida que yo iba pues estudiando diferentes áreas y tenía esos puntos de vista, también podía derivar mucho mejor. Detectaba dónde estaba quizás más el origen del problema y podía colaborar más con otros profesionales. Claro. Bueno, de hecho es que tú mismo, o sea, como paciente supiste lo que era también intentar tener este enfoque, ¿no? Porque tú, por ejemplo, llegas a la PNI, quería hablar contigo ahora de este paso tuyo por la psiconeuroinmunología clínica, un poco por una lesión, ¿no? Por una cuestión tuya personal. Sí, totalmente. Yo al final ¿Qué te pasó? Cuéntanos. he sido paciente y durante 4 años estuve con una lesión en la costilla que no se curaba, visitando, como ahora veo en mis pacientes, ¿no?, visitando diferentes profesionales, diferentes enfoques, siempre desde una especialidad, ¿no? Y hasta que llegó también un punto en el que me decían, bueno, esto es para siempre, esto no se va a curar y es crónico, ¿no? Y ahí
ya pues Lo que no saltan, queremos escuchar nadie. claro, saltan todas las alarmas y no sabes qué hacer muy bien y estás como muy perdido y bueno, aprendes un poco a vivir con el dolor que tenía yo en ese momento. Ya te digo que ese dolor incluso era muy parecido a una ciática de miembro superior, que es el brazo, y me molestaba, me impedía dormir, me impedía hacer ejercicio, bueno, pues todo esto acompañado. Claro. Entonces, bueno, pues a través de conocer la PNI, gracias a una muy buena amiga, pues me dijo, oye, Álvaro, tenemos que hacer algo y tenemos que cambiar esta situación y yo creo que puedo ayudarte. Y desde ese punto de vista, que era capaz de englobar todo lo que me ocurría en ese momento, no solo la lesión, sino la lesión como el final de un proceso, pues empezamos a tratarlo hasta que realmente me curé, ¿no? Me curé totalmente y 100%, que era algo que en principio no se podía conseguir, pero mira, aprendí que cronicidad no significa que sea incurable. Cambiaste el pronóstico. Cambié el pronóstico, eso es. Sí, y por ejemplo, como profesional, ¿para ti cómo te cambió esa perspectiva o esa manera de abordar integralmente a un paciente cuando estudiaste la PNI? ¿Cómo te cambió tu Sí, forma de verlo? fíjate que lo primero es que incluso si lo veo ahora hacia atrás, y esto también lo intento trasladar a mis pacientes, es como que estoy agradecido de aquella lesión, ¿no? Entonces esto ya es un cambio como muy, muy potente, porque esa lesión me permitió llegar a la PNI, cambiarme a mí como profesional, pero diré que cambiarme a mí como persona, ¿no? Totalmente. Ujú. Entonces, porque tratamos como todos los puntos que estaban implicados en mi patología. Entonces, hoy en día también puedo decir y traslado a los pacientes que es esta parte, ¿no? Que cronicidad no es incurable, en la definición en sí mismo no significa esto, y desde ahí que podamos entender que el ser humano tiene todos los mecanismos para poder reparar prácticamente cualquier lesión y cualquier patología. Ujú. Lo único que la responsabilidad recae también mucho más en el paciente que en el terapeuta, y después también hay que estar dispuesto a cambiar Claro. todo lo que sea posible para poder salir adelante. Ujú. O sea que ahí es digamos, un esfuerzo mayor de lo que pues, muchas veces se nos pide al paciente, ¿no? Que dices tú, bueno, nada, yo te doy un par de pautas, te cronifico, como tú bien dices, y ya está, y tú vives con eso. Pero bueno, que si no, que si quieres tomar este camino, también lo que dices tú, uno tiene que asumir cierta mayor grado de compromiso, ¿no? Con su salud. Exacto, exacto. Claro, nosotros vamos a hablar de un tema que inicialmente dirías tú, bueno, no tiene nada que ver con la microbiota, yo no sé muy bien por qué estamos hablando del sistema musculoesquelético, después veremos un poco esa relación, pero por centrar un poquito el tema. Hernia de disco, lumbalgia, situaciones muy comunes en nuestra sociedad. ¿Cómo se produce un problema lumbar de estas características? ¿Cómo llegamos ahí? Y sobre todo, ¿cómo ha ido cambiando también nuestro conocimiento en cuanto a las causas que llevan a que se produzca este problema en una persona? Claro, contestar a esta pregunta sería muy complicado porque el error reside en que enfocamos el problema como que es una única causa la que provoca la lesión. Uh-huh. Y realmente hay factores implicados metabólicos, inmunológicos, biomecánicos, psicológicos, circulatorios. Entonces, cada persona tiene un camino hasta llegar a ese proceso degenerativo. En el caso de la hernia de disco o en el caso de las lumbalgias, ¿no? El por qué nos duele esa lumbar. Entonces, habría que personalizar cada problema, pero lo que sí que hay que saber es que lo que es común, ya sea un problema metabólico, psicológico, inmunológico, circulatorio, biomecánico, siempre hay un problema de microbiota. Entonces, no podemos tratar una lumbalgia o una hernia de disco sin tener en cuenta la microbiota, es imposible. Es 100% seguro que hay un problema de microbiota cuando hay una hernia de disco o cuando hay una lumbalgia. Uh-huh. Y, o sea, ¿tú cuándo detectas esta relación, por ejemplo? ¿Tú cuándo? Porque entiendo que esto igual en la carrera y cuando tú estudias fisioterapia, no sé si este abordaje forma parte de los estudios, supongo que no. No, menos cuando estudiaba yo fisioterapia, esto estaba a años luz, ¿no? De lo que ahora ya se empieza a comentar, yo como profesor, como docente, pues también en la clase pues hago muchas referencias con respecto a esto y sí que tengo posibilidad de poder enseñárselos a los alumnos, ¿no? Pero las relaciones, es cierto, a nivel práctico y a nivel clínico, me gustaría decir que estamos muy actualizados con este tema y que no se están haciendo cosas que se hacían hace 30, 40, 50 años atrás, pero realmente todavía seguimos escuchando mensajes catastróficos, ¿no? De
no, si no te operas de una hernia de disco, te vas a quedar en una silla de ruedas, o algo que afecta a nuestra profesión, ¿no? Es que el fisio no te toque a ver si te va a hacer más daño. Entonces, menos mal, ¿no? Que hoy en día los profesionales de salud, los fisioterapeutas, pues somos personas que investigamos, que leemos literatura científica y al final los estudios hacen estas relaciones y nosotros simplemente lo traemos a la consulta y lo ponemos en práctica y bueno, pues leyendo y teniendo curiosidad y encontrando un poco el porqué o tener esa inquietud de encontrar el porqué de las cosas, pues ahí está, ¿no? Esa relación entre la microbiota y las patologías musculoesqueléticas y en este caso pues las hernias discales. Tú hablabas ahora de la operación, por ejemplo, que es un tema muy recurrente cuando se habla de una hernia, o luego también, pues eso, ¿no? Del mito de cuidado que no te toque el fisio. Pero uno de los mitos que a mí más me sorprendió desterrar, ¿cómo puede ser? A mí siempre me han dicho que si te haces un esguince tú tienes que quedarte quieto, reposo total, y ese mito, digamos, o cambio de perspectiva de reposo versus movimiento me llamó mucho la atención. Sí, hoy en día es que el músculo ya no se considera una estructura simplemente que sirva para moverse o para mantenernos erguidos, sino que hoy en día incluso ya se considera un órgano, un verdadero órgano endocrino. Entonces, cuando nosotros activamos a la musculatura, cuando nosotros nos movemos, ayudamos en los procesos de reparación por todas esas sustancias que nosotros liberamos cuando existe actividad muscular, ¿no? Que reciben el nombre de mioquinas. Entonces, esas mioquinas pues, regulan el metabolismo, reducen inflamación, ayudan a los procesos de reparación, como decíamos. Entonces, el movimiento es fundamental en toda patología musculoesquelética, siempre adaptado al dolor, ¿no? y a la lesión, pero nunca se recomienda inmovilizar. O sea, eso de que una persona con una lumbalgia o con un problema de hernia que no haga deporte es como, vamos, es todo lo contrario de lo que realmente se le debería recomendar. Exactamente. Ahí hay un punto, porque la gente también se sorprende, ¿no? Sobre esto y dice, no, pero tengo dolor, ¿cómo me voy a mover? Y es cierto que tienes que adaptar el movimiento, porque siempre que hago a veces referencia a esto, ¿no? Y, no, tienes que moverte. Yo insisto mucho, y dicen, ya, pero me duele. Digo, sí, es verdad. Y incluso los que dicen no te muevas tienen su parte de razón. Yo entiendo que lo digan así, ¿no? Porque obviamente una estructura que está dañada, pues tienes que controlar las cargas, adaptar las cargas, pero también hay muchos profesionales que se encargan de todo esto y colaborar también con las ciencias de la actividad física y del deporte para poder complementar el tratamiento y el movimiento que tú, bueno, trabajas con el paciente, ¿no? Yo creo que es fundamental. Pero lo que sí sabemos es que para poder regenerar un disco vertebral necesitamos la carga intermitente. Te tendrás que adaptar las cargas y adaptarte a la lesión y al daño que tenga el paciente. Pero si tú eres capaz de revertir el proceso degenerativo, y esto casa mucho con la necesidad de mejorar la microbiota, si eres capaz de revertir el proceso regenerativo, luego la carga intermitente, como puede ser correr, que siempre lo primero que te dicen es no corras, entonces la carga permite que el disco se nutra, porque el disco no se nutre a través de la sangre, porque es un tejido avascular, entonces realmente no llega demasiada sangre al disco intervertebral y a través de esa sangre no llegarían los nutrientes, pero en este caso no es así. La nutrición del disco se hace a través de intercambio de sustancias del medio de la sangre al medio interno del disco a través de la carga, como si fuese una esponja que absorbe los nutrientes del medio externo de la sangre y expulsa las toxinas que se producen derivadas del metabolismo, como si fuese una esponja. Entiendo. La carga totalmente aconsejada. Claro, y de hecho estaba pensando ahora, ¿no? Si también incluso, pues igual en otras épocas de nuestra vida, en otras sociedades que trabajaban de una manera mucho más física, se trabajaba más en el campo, bueno, eran oficios normalmente, pues eso, en el que había un movimiento obligado y sin embargo ahora que somos más sedentarios, eso hace que haya más problemas de espalda frente a lo que se pueda pensar. Sí, sí. Y realmente, y eso ya a nivel clínico, y cuando comparo a la espalda de una persona que trabaja con carga de peso y una persona sedentaria, está mucho más degenerada la espalda de las personas que trabajan de forma sedentaria. Y fíjate. El problema del movimiento sería el sobreesfuerzo. Obviamente, cuando nosotros generamos un sobreesfuerzo, movimiento repetitivo, seguimos
estamos cansados, sentimos dolor y tenemos que seguir trabajando y generando ese movimiento, ahí sí puedes activar un proceso de degeneración. Pero si las cargas son intermitentes, adecuadas, tienes un equilibrio entre la actividad y el descanso, es prácticamente imposible que exista una degeneración discal. Incluso es positivo porque mejoras la nutrición del disco. Claro. Tú hablabas antes también de la importancia de de lo difícil que es contestar a una pregunta como la que te hacía de por qué se da una lumbalgia o por qué se da una hernia de disco, porque precisamente tú insistes mucho en la necesidad de un diagnóstico diferencial, ¿no? Y claro, yo me pregunto, te llega un paciente, ¿yo con qué cara se queda cuando tú probablemente le dices, mira, yo lo que vengo, Álvaro, es porque me duele la espalda, y tú le preguntas qué tal va el baño o si le sangran las encías? ¿Cómo abordas el explicar la relación entre el sistema musculoesquelético y la microbiota con un paciente? Sí, se quedan un poco con cara de perplejidad, ¿no? Y mira, yo en consulta dibujo muchísimo y muestro al final libros, ilustraciones de libros de medicina donde existen las relaciones de esas vísceras con el sistema musculoesquelético y demás. Es decir, no es algo que estemos nosotros innovando, simplemente nosotros lo que estamos es rescatando lo que ya existía y lo que se nos olvidó, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo esto, enseñarles, dibujarles y luego les pongo un ejemplo que creo que prácticamente todo el mundo conoce, ¿no? Y digo, bueno, si somos una persona entre 40, 60 años, 40, 70 años y nos duele el brazo izquierdo, de repente, y se mantiene ese dolor, ¿qué hacemos? El corazón. Pensar en el corazón. Nos vamos a urgencias, pero nosotros tenemos esa relación porque nos han machacado y bien machacado, claro. Y dices, es el corazón, pero no pensamos en el ¿y por qué? ¿Por qué nos duele el brazo izquierdo? Bueno, pues hay unos nervios, ¿no? Un cableado que rodea a ese corazón y ese cableado pues tiene un recorrido que va en este caso, hacia el brazo izquierdo. Bueno, pues todos los órganos de nuestro cuerpo tienen ese cableado porque todo está conectado y tienen su recorrido característico. Pues en el caso del corazón es el brazo izquierdo, pero en el caso del intestino es la lumbar, la musculatura lumbar y toda la musculatura de miembro inferior, lo que son las piernas, los pies, la planta de los pies, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahí poco a poco vamos construyendo o plantando una semilla que poco a poco va brotando en el cerebro del paciente hasta que podamos ir dándole más justificaciones y más explicaciones de por qué le duele la espalda, ¿no? Pero esto suele funcionar bastante bien. Porque entiendo que identificar precisamente el porqué de ese dolor de espalda es lo que también a ti te permite como profesional decir, vale, pues tengo que tirar por aquí o por aquí el tratamiento, pero en lo que dices tú, ¿no? Siempre hay como una base de cuidado del intestino que probablemente hasta ese momento, hasta el momento que llegan a ti, no habían valorado en ningún momento los pacientes, ¿no? Claro, lo primero es, como decías, ¿no? Antes era ese diagnóstico diferencial. Es decir, mi dolor, yo puedo tener un problema digestivo, un problema orgánico, un problema de intestino que se refleja en mi lumbar, pero si seguimos un poco el sistema que normalmente por el que recorren los pacientes es, bueno, me voy a hacer una resonancia magnética de la lumbar y puede ser que encuentren ahí una protrusión, que encuentren una hernia, pero eso no significa que ese sea el problema que genera el dolor, ¿no? Es decir, hacemos una foto, esto es lo que hay, pero hay que hacer un diagnóstico diferencial. Si tú tienes un problema intestinal, un estreñimiento, una diarrea, unos gases, etcétera, etcétera, eso hay que mejorarlo para, de alguna manera, cortar la información que está llegando a esa lumbar o que está recorriendo lo que es la pierna, ¿no? O la musculatura de la pierna. Entonces, ir trabajando, pues bueno, por fases. Primero ese intestino y luego, en todo caso, nos centraremos en la estructura. Pero cuando el intestino está dañado, la mayoría de las veces la hernia, la protrusión o lo que hayan encontrado degenerativo en la columna no suele ser importante. Claro. De hecho, tal es el nivel de relación entre la microbiota, el intestino y en general, por ejemplo, el disco vertebral, tú lo explicas en algunas de tus publicaciones o también en otras entrevistas en las que puede llegar a haber incluso una traslocación, o sea, infiltraciones dentro de este disco de bacterias que puedan generar una inflamación precisamente por la traslocación bacteriana. Explícanos un poquito esto, Álvaro. ¿Cómo se da esta situación? ¿Cómo se puede llegar a dar? Realmente es desde una permeabilidad que se forma en las barreras, ya sea intestino y después muy importante la boca. Sí que es cierto que a nivel clínico
vamos a decir que las hernias cervicales, aunque esto no es 100% siempre así, las hernias cervicales tienen más relación con la boca, con problemas de disbiosis orales, y los problemas lumbares tienen que ver un poquito más con los problemas intestinales. Aunque esto puede variar y no siempre es así. Entonces, se genera una permeabilidad intestinal donde esas bacterias, esa disbiosis, esas bacterias no beneficiosas van a buscar un lugar donde vivir de forma cómoda y con un ambiente que les favorezca. Entonces, habíamos dicho antes que el disco intervertebral es el tejido avascular más grande del cuerpo. Entonces, tiene una serie de características ambientales. Y en esas características ambientales, a estos bichitos les gusta incluso muchísimo ir a hacerse las casas a ese disco intervertebral. Una vez están ahí, se produce una inflamación porque nuestro cuerpo dice, oye, aquí están construyendo algo que yo no quiero que tener esta construcción aquí. Bueno, pues se produce una inflamación para intentar matar a esos bichos, pero ya en la estructura, y esa inflamación conlleva unos daños. Claro, inicias procesos degenerativos por culpa de esa inflamación que se produce. Pero bueno, el cuerpo, el sistema inmune en este caso, lo intenta hacer por bien. Lo intenta matar, bueno, pues esa disbiosis discal en la que estamos metidos, ¿no? Claro. ¿Se ha llegado a identificar o al menos a tener alguna aproximación a un patrón de disbiosis específico en estos casos? Sí, se sabe que las personas que tienen hernia de disco tienen un tipo de bacterias intestinales, unas familias de bacterias intestinales. Incluso se encuentran en estudios que han analizado el disco intervertebral en personas con hernia discal, se encuentran esas bacterias en ese disco intervertebral. Entonces, 100% seguro, la disbiosis y la hernia discal están totalmente relacionadas. También, aparte de lo que es la propia composición de la microbiota y sobre todo su disrupción, ¿no? su desequilibrio y también la importancia de esa permeabilidad de la barrera, tú también antes comentabas y hablas mucho cuando haces divulgación de la importancia del sistema metabólico para nuestro sistema musculoesquelético. De hecho, tú mismo, ¿no? Me decías que el músculo, que a día de hoy se entiende casi como un órgano endocrino. Hay un must de nuestra sociedad occidental que también sale mogollón en nuestras entrevistas, hablemos de lo que hablemos, que es la resistencia a la insulina. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué es la resistencia a la insulina y cómo nos afecta a nivel muscular? Sí, mira, yo creo que se entiende muy bien entendiendo que en el cuerpo hay sistemas que dependen de la insulina y sistemas que no dependen de la insulina. Entonces, y se resumiría en, hay sistemas que comen cuando nosotros ingerimos comida y hay sistemas que comen cuando no ingerimos comida. Y al final está como todo muy equilibrado. En el caso del músculo, del sistema musculoesquelético, en reposo depende de la insulina y en actividad no depende de la insulina. ¿Vale? Entonces, cuando nosotros tenemos una situación de resistencia a la insulina no hace bien su función en el sistema musculoesquelético. Entonces, podríamos decir que como no recibe esa señal de la insulina, el sistema musculoesquelético no come, no incorpora nutrientes. Y en ese hambre de ese sistema musculoesquelético, lo único que le queda es degenerarse. Y ahí, claro, pues esa pérdida de energía se forma una contractura, se forma un... Era lo que te iba a decir, o sea, entiendo que ahí es donde se genera un dolor y se contrae el músculo y es a partir de ahí un... Eso es. El músculo no se puede relajar porque no hay nutrientes. Y si antes te preguntaba también la dificultad de explicarle quizá a un paciente que acaba de llegar su relación con la microbiota, que cuanto más decirle, pues mira, unos probióticos te van a venir genial para la espalda. Tú utilizas microbioterapia de precisión en tu consulta y quería preguntarte, tú a día de hoy, ¿cómo ves la situación, pues eso, del uso de probióticos para tratar determinadas situaciones y sobre todo cómo lo aceptan los pacientes y qué sabemos a día de hoy? Sí, pues un poco lo que te comentaba, ¿no? Que al final todavía estamos, ¿no?, muy alejados de poder integrar y de relacionar los sistemas, entonces no se está utilizando el uso de probióticos, en este caso en una hernia discal, cuando debería, debido a la relación que estamos encontrando y que existe, debería ser de uso casi obligatorio, ¿no? Y preguntar siempre que hay una lumbalgia, una hernia de disco, ¿cómo está tu intestino? ¿Cómo está tu boca? Entonces, no se está haciendo realmente,
pero el uso es obligatorio por lo que hablábamos antes en los mecanismos que relacionábamos de reducir la permeabilidad intestinal, evitar esa translocación bacteriana al disco e incluso de generar una inmunomodulación, ¿no? Que no haya un proceso inflamatorio tan grande y tan dañino como encontramos en el disco intervertebral, ¿no? Entonces, hay que cerrar las barreras siempre para que no haya una migración de esas bacterias al disco intervertebral. Además, es verdad que igual su uso no es ahora mismo lo que tú comentabas, ¿no? Pues totalmente asentado dentro de la práctica clínica, pero por lo menos sí que parece que la investigación está intentando, bueno, pues buscar nuevas evidencias de cómo hay bacterias que funcionan muy bien. Tú me pasabas, por ejemplo, un estudio en el que, si no me equivoco, era un Lactobacillus paracasei, el que se estudiaba y se demostraba que tenía evidencia de rebajar la inflamación en casos de lumbalgia. O sea, que entiendo que también poquito a poco se va intentando investigar para decir, mira, como siempre decimos nosotros también, X cepas de bacterias están demostrando evidencia en estos casos concretos, ¿no? Eso es. Y cuanto más precisos seamos, pues mejor, ¿no? Como nombrabas antes a ese Lactobacillus en el que consigue modular justamente su función cuando buscamos, oye, ¿y por qué esta sí funciona y otra un poquito menos? Pues que consigue justamente modular al sistema inmune y ayuda a cerrar esas barreras e impedir la permeabilidad intestinal. Entonces, fundamental que poco a poco y también a medida que la ciencia va dando luz, pues vaya habiendo unos probióticos de precisión ya enfocados a un tratamiento específico. Por ejemplo, estaría muy bien, ¿no?, que existiese, oye, cuando hay hernia de disco, este es el probiótico que hay que utilizar, ¿no?, con estas cepas específicas. Claro, ahí también es verdad que yo entiendo que también los propios profesionales tenéis que, bueno, parte de nuestro trabajo también lo sabes, es formación al profesional precisamente porque, bueno, conocer también todo esta diversidad de cepas que hay y cómo ir integrándolas para hacer una pauta probiótica decente es difícil. Por eso nosotros siempre decimos, no, es que tiene que ser un profesional el que te diga qué probióticos tomarte, porque entiendo que aunque hablamos de que puede haber una disbiosis más o menos específica en el caso de una lumbalgia, también te encontrarás seguro en práctica clínica con situaciones intestinales totalmente diferentes. Sí, totalmente. Igual que hablábamos antes, que me encontraba problemas que en principio se relacionan con esa hernia de disco o con esa lumbalgia y realmente es otro problema, y ahí la importancia del diagnóstico diferencial. Pues después, según la patología, pues hay que encontrar el tipo de probiótico que haya que utilizar y darlo en el momento adecuado. Pues a lo mejor no me interesa dar una cepa específica para un momento que no sea necesario. Entonces hay que entender realmente lo que está pasando en nuestro paciente, la patología del paciente, y a partir de ahí elaborar un plan de tratamiento. También supongo que es importante que nosotros entendamos qué nos pasa. Otro must de nuestras entrevistas es la normalización de los síntomas, y con el dolor muscular creo que es algo que también nos pasa mogollón. Gente que tiene dolor cervical o dolor lumbar y que casi ni se lo trata y vive, en una analgesia continua tomando pues eso, antiinflamatorios y demás, y como que normaliza ese dolor, lo que hablábamos un poco retomando el principio de la entrevista, de esa cronificación que asumen que les duele la espalda y eso no va a tener ningún... O sea, sí. ¿No crees que hay un problema ahí también de normalización bastante importante en este caso? Creo que hay una infravaloración del sistema musculoesquelético y realmente el sistema musculoesquelético es el primer lugar donde aparece, donde se reflejan los síntomas internos. Entonces, si nosotros pudiésemos entender que el músculo es lo primero que aparece en cuanto a patología y podemos abordarlo ya desde el principio con esta visión más integradora, ¿no? Estaríamos haciendo una prevención brutal de un montón de patologías que aparecerán en el futuro. Es como escuchar las alarmas, ¿no?, de nuestro propio cuerpo. Claro, entonces toda esa patología crónica musculoesquelética para mí es el principio de un problema mayor que se va a aparecer en el futuro. Y que si le hubiéramos dado la importancia que tiene en su momento... Claro, y normalmente pues se dice, no, pues bueno, tengo esto, pues tómate un antiinflamatorio, tómate un relajante muscular, y estamos silenciando esa alerta que nos está dando el cuerpo. Es que de verdad que yo estoy convencida, a mí me pasa y seguro que a muchos de los que nos están escuchando también, que conocen gente, yo conozco gente que lleva tomando relajantes musculares toda su vida.
Ujú. Y dices tú, claro, es que no, lo que dices tú, estás enmascarando una situación patológica, pero es que además también estás asumiendo que no hay otra posibilidad de cambio. Muchas veces, oye, por un mal diagnóstico, una mala orientación profesional, otras veces por vagancia pura del propio paciente, aquí culpa tenemos todos, ¿no? Pero qué importante es también dejar este mensaje claro en la entrevista de, oye, no, que si te duele algo a nivel muscular, tenlo en cuenta. Sí, sí, y eso, y no infravalorar el músculo esquelético, que muchas veces pues creo que es un poco lo que se hace, ¿no? Entonces, Mm. importantísimo, ¿no? Verlo desde este punto. Sí, y aunque yo creo que lo que te quiero preguntar es, daría prácticamente para una entrevista por sí solo, tú hace poquito subiste subiste un post en el que decías, tomar la mejor decisión en cada momento elimina la rigidez corporal. Mm. Te quiero preguntar, ¿cuánto dolor emocional en ocasiones hay en el dolor físico? Diría que no existe un dolor físico mantenido si no hay un dolor emocional. Nunca. Entonces, además, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En el que, bueno, si nosotros sentimos miedo, el músculo pues se prepara para afrontar ese miedo, ¿no? Si sentimos un enfado, una ira, el músculo se prepara para enfrentarse a esa necesidad de lucha, ¿no? Entonces, es un reflejo o una conexión total en el que el músculo relaciona o refleja lo que nosotros pensamos, ¿no? Entonces, Ujú. importante relacionar ese dolor mantenido, dolor crónico, hay mucha patología crónica musculoesquelética en el que no se valora el componente emocional y el componente emocional siempre está afectado, siempre está afectado. Incluso también como posible origen, ¿no? Un problema musculoesquelético, pienso en el bruxismo, por ejemplo, o en otro tipo de situaciones en las que dices tú, bueno, igual también aquí hay un componente de salud mental que tampoco se está abordando, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y ahí es donde hay que valorar cuánto del componente emocional está implicado en la patología musculoesquelética del paciente y poder, Ujú. bueno, derivarlo cuando toque, pero puedes tener una emoción y esa emoción puede llevarte a un problema musculoesquelético e incluso una emoción te puede llevar, por la actividad de ciertos mecanismos, a una hernia discal, que a veces lo Sí, sí. vemos como muy alejado y no es tan alejado. Quiero acabar un poco la entrevista, yo creo que con un punto positivo, porque bueno, afortunadamente en el camino nosotros nos estamos encontrando profesionales como tú, que son súper actualizados y que quieren tener esta visión. ¿Y tú cómo lo ves de cara al futuro? O sea, ¿tú qué le pides un poco a tu gremio, bueno, a esta nueva manera de abordar estas situaciones? Yo soy positiva, soy optimista, creo que hay una intención de seguir, pero bueno, ¿tú cómo ves un poco el futuro? ¿Qué crees que deberes os debéis poner? Soy bastante positivo también, ¿no? Desde que terminé la carrera y empecé yo a estudiar y ahora pues, soy docente, entonces estoy muy metido en el ámbito educativo y veo como ha habido una progresión espectacular, ¿no? Creo que somos cada vez profesionales más cualificados para abordar todo este tipo de problemas, estamos muy capacitados también para colaborar con el resto de profesionales. Entonces veo un futuro bastante esperanzador. Creo que tenemos que darle importancia al músculo esquelético, al sistema musculoesquelético, ¿no? Como decíamos, luchar un poquito por él, darle a conocer lo que hacemos, ¿no? Al resto de Ujú. profesionales para que no haya esa infravaloración de esas lesiones musculoesqueléticas como, bueno, esto puedes aguantar con ello y realmente saber que somos los primeros que vemos lo que va a pasar en el futuro de ese paciente, ¿no? Y bueno, pues darnos un poco esa importancia, esa relevancia y colaborar con todos los profesionales y formar parte como una figura igualmente importante como todos los demás, ¿no? Pues, bueno, Ujú. soy positivo, creo que estamos en el camino. En el buen camino, sí. Y ahora te pido los deberes para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Danos una serie de consejos para cerrar la entrevista para que cuidemos nuestra estructura, nuestro sistema musculoesquelético y también nuestra microbiota, claro. Claro, yo lo resumiría en 3 puntos claves, que es muévete bien, come bien y piensa bien. Hombre, la verdad es fácil, sintético y perfectamente resumido, ¿eh? Sí, 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 yo sí. creo que con esto lo tenemos hecho.
Sí, yo creo que al final a veces es más fácil de lo que parece. Lo que pasa es que, bueno, del dicho al hecho hay un trecho y estamos muy acostumbrados a tener una serie de hábitos un poco enviciados que cuesta cambiar, pero es verdad que, bueno, yo creo que puede ser así 3 puntos a imprimirse y tener así en casa, en la nevera, de vez en cuando, y así recordarlo y no olvidarnos de la importancia que tiene todo esto. Álvaro, mil gracias de verdad por haber estado con nosotros y por habernos aclarado un poco más de este tema, que yo creo que eso, que es bastante desconocido, pero que poquito a poco, gracias también a tu labor de divulgación y a la de otros profesionales, pues se va conociendo un poquito más. Muchas gracias a vosotros por esta entrevista, he siempre encantado y nada, que haya muchas más. Hombre, pues seguro, no te preocupes que te llamaremos para alguna otra cosa. Y a todos los que nos habéis escuchado hasta el final, de nuevo, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos y nos vemos en el siguiente episodio de Media Hora con tu microbiota.